Hola, ¿qué tal? Buen día. En este video mostraremos nuestro modelado de sistema de distribución por nosotros, su servidor Rubio Ciprián Ángel Aldair y mi compañero Sandoval Ramírez Víctor Alejandro. Iniciando con una breve introducción, la técnica de barrido progresivo regresivo es un método eficiente para analizar redes de distribución eléctricas con estructura radial. Su objetivo es calcular los perfiles de voltaje y corriente en cada nodo de la red mediante un proceso iterativo que avanza desde la fuente hacia los nodos finales, barrido progresivo, y luego retornar calculando las corrientes de rama, barrido regresivo. Este método ofrece rapidez, estabilidad y una mejor adaptación a sistemas reales de distribución. En esta actividad se implementa el algoritmo en MATLAB para obtener los nodales, corrientes y error de convergencia del sistema. Para esto implementaremos los siguientes datos. Para realizar el ejercicio solicitado en clase era necesario tomar el diagrama de ejemplo visto en clase y agregar 4 nodos más junto a sus respectivos valores. Cabe destacar que los valores fueron inventados por nosotros mismos. Como podrán ver aquí en el diagrama establecido, principalmente teníamos hasta los nodos números 6, 7 y 8, donde nos surgió la idea de agregar 4 nodos más. Entonces implementamos múltiples nodos conectados al nodo 6, donde se distribuían el nodo 9, el nodo 10 y el nodo 11. Para agregar el nodo número 12 lo implementamos en la línea Z4, que esta implementa que es una línea monofásica. Dichos valores serán establecidos igualmente, no se moverán un valor establecidos que se mostrará más adelante. A acabar la tabla de los resultados, más bien la tabla de los datos que tenemos aquí, fueron establecidos desde el nodo 2 hasta el nodo 8. Nosotros inventamos los valores desde el nodo 9 hasta el nodo 12, como se puede ver en la imagen, para obtener los resultados necesarios y los problemas establecidos. Aquí las reactancias establecidas. Estas reactancias son las que vamos a tomar debido a que vienen en el ejemplo o en el problema que se nos entregó principalmente en clase. Como lo mencioné antes, este problema será establecido según los datos que ya se nos fueron entregados. Solamente vamos a colocar nuevos nodos donde vamos a calcular su respectivo voltaje, su respectiva corriente y el respectivo error. Los valores entre nodos. Cabe destacar que los valores de P más JQ, más bien número real más número imaginario, son los valores de nodos establecidos anteriormente en una matriz de potencia compleja en kilovolts amperes por cada nodo y cada fase. Esta será multiplicada por 1000 para convertirla en volts ampere. Siguiendo con los valores, tendremos como base los valores de B1. Esta de la siguiente manera, establecido para las tres fases. Primero tenemos que B1 del número 1 es 7200 multiplicado por el coseno de 0 más el seno de 0 por 1, valor real. Eso establecido aquí porque está en inicio, no está en movimiento. Seguido de la línea 2, que estará 120 grados retrasada, será multiplicada por pi sobre 180 más el seno de menos 120 grados por pi sobre 180 multiplicado por 1j. Y para la número 3 tenemos el mismo valor de 7200 por coseno de 120 grados, que será adelantada por pi sobre 180 más seno de 120 grados adelantada por pi sobre 180 por 1j. Para la magnitud de los voltajes y para el ángulo es necesario utilizar apps por el voltaje que vayamos a utilizar y ángulo igualmente por el voltaje que vayamos a utilizar por 180 sobre pi. Proseguimos con corriente entre nodos. Corriente entre nodos se mantiene desconectado, por ende es cero.
como se puede mostrar en la diapositiva, tenemos de que I de 2 a 1 se mantiene como una matriz de 1 a 3 y todo se mantiene igual a 0, lo que sería simultáneo para las demás corrientes, como por ejemplo I de 3 a 2 sería igual que I de 2 a 1, así sucesivamente para las demás conexiones, para los demás valores de las corrientes. La corrida del barrido progresivo lo mantenemos en dos diferentes matrices. La bifásica o la trifásica se mantienen con valores simultáneos para las corrientes o para los nodos que cuentan con conexiones bifásicas y trifásicas, y aquellas monofásicas que solamente dependen de una sola línea con diferentes valores para estas. Obteniendo las reactancias establecidas para MATLAB, tenemos las reactancias establecidas que nos entregó el problema como ejemplo, dividido entre Z1, Z2, Z3 y Z4. Para MATLAB le daremos un valor específico a cada uno para que no tenga problemas al momento de realizar el programa. Así que lo establecimos de la siguiente manera, como se muestra en la diapositiva. Continuando con el cálculo de voltajes. El cálculo de los voltajes puede ser determinado con la siguiente fórmula, que está preestablecida por el código, que es voltaje es igual a A, que es la matriz de identidad. Esta matriz determina si es monofásico o trifásico, conforme a su valor. La siguiente es voltaje. El voltaje pues es del nodo anterior. Por ejemplo, el del primero es prácticamente 120. Sigue los valores de B. Los valores de B son las reactancias que tiene el nodo preestablecido. Y la I será 0 porque se mantiene desconectado la subestación. Para los valores de las corrientes, para cada una de las fases, vamos a tener que encontrar el resultado o calcular el resultado de las corrientes de cada nodo o cada línea. Esto se basa en el cálculo de las tres fases, de las tres líneas. Cada uno con un valor diferente será multiplicado por el conjugado o la inversa, y la siguiente operación quedaría como se muestra en pantalla. Continuando ya con una de las últimas partes, que es la técnica del barrido regresivo. En esta los valores presentes son datos ya utilizados anteriormente y representan ya sea matrices monofásicas o bifásicas a través de D o D1. Representan también las matrices de conexiones de las líneas en el caso de que sean monofásicas o trifásicas. Esto se multiplica por la suma de las corrientes que están conectadas a cada nodo. Por ejemplo, en el nodo 6.3, que prácticamente están conectadas las tres corrientes que están en el circuito. Y pues continuando con última parte, el cálculo del error, que esta es el voltaje calculado en B1 es igual al voltaje calculado en el siguiente nodo, que es B2, más B por la corriente del nodo. Esta pues se puede calcular su error usando voltaje del nodo real menos el voltaje de uno calculado entre el B1, se obtiene el cálculo de cuánto error hubo. Pues para el código de MATLAB, en esta parte se utiliza la función iter para iterar, para hacerlo varias veces hasta que el error sea el mismo que el calculado, o sea que el error sea 0. Por último vamos a explicarlo en el código de MATLAB. Visto lo reciente en las diapositivas, procedemos a meternos con MATLAB. En MATLAB colocaremos la de limpieza de ventana junto con limpieza total y colocaremos las siguientes, que vienen siendo las reactancias. Las reactancias se colocarán tal como están en las diapositivas. No habrá ningún cambio. Si pueden ver el cambio, pequeño detalle, es porque serían como las líneas monofásicas, ya que este está dividido ahora a más líneas, a más nodos en Z4.
Para los voltajes de entrada entre los nodos se colocarán todos los datos agregados en la tabla de las diferentes fases, que es A, B y C, para cada uno de los diferentes nodos, y se multiplicará por 1000. Las magnitudes entre los voltajes, iniciando con el voltaje de 1, como se mencionó anteriormente. Aquí se agrega la multiplicación para cada una de las líneas, ya que está aquí desfasada a menos 120 grados y aquí a 120 grados adelantada. Para el cálculo de los voltajes, el apps multiplicado por el voltaje que se va a hacer, en este caso B1, y el ángulo igualmente para el ángulo B1 del voltaje B1, perdón. Sustituimos con I2A1, que se establece como una matriz de 1 por 1. La corriente de nodos, de 1 por 3, perdón, es la corriente de nodos, se mantiene desconectado, es igual a 0, y todas las corrientes se mantienen igual a 0. Para corrido, barrido y progresivo, aquí mantenemos que A, para las unidades trifásicas o bifásicas, se mantiene de la siguiente matriz, y para las unidades monofásicas se mantiene de la siguiente matriz. Solamente tenemos un valor establecido. Los siguientes valores de DA y de D igual a y de D1 igual a 1, estos los utilizaremos más adelante para los cálculos de las corrientes. Igual con A igual A minúscula igual a mayúscula, B minúscula igual a Z1, se utilizará más adelante. Procedemos con las reactancias. Para cada uno de los valores establecidos tendremos como la zona de la corriente, donde va a estar, como aquí un ejemplo de B12 es igual a Z1. Esta es la impedancia que está entre esos en línea de esos nodos, al igual que con B23 es igual a la línea de los nodos, y así sucesivamente para cada uno de los nodos que está establecido. Continuando con el archivo de MATLAB, aquí podemos ver la técnica de análisis progresivo comenzando con los datos. Aquí la inductancia prácticamente no cambia, podría definirse como la misma, y además agregamos 4 nodos. También realizamos las magnitudes. Estas se hacen para la trifásica con esta fórmula, 1200 por coseno de 0, de menos 120 en adelanto, 120 de atraso, y convertimos la polar a angular con esta fórmula, que es 180 entre pi. Continuando con las corrientes de los nodos, pues estas prácticamente todas son 0, no importa el tipo, porque pues está desconectado el sistema eléctrico. Posteriormente vamos a iniciar la coeficiente del perfil progresivo, que aquí se ve si es monofásico o trifásico. Ahí se aprecia, que son las 3 fases. Bueno, en el caso de que sea monofásico nada más se ve la del medio, porque pues esa es la identidad de ellos. También vamos a definir cada impedancia. Las D sirven para más adelante. Aquí se definen las impedancias con B, porque estas son importantes próximamente para el código. Por ejemplo, que ya sea monofásica, bifásica, monofásica o trifásica, como por este ejemplo uso de Z4, por ejemplo, en ellas. Vemos también, comenzando con el barrido progresivo, vamos a definir las interacciones, que más o menos vamos a definir por varias condiciones, que una de ellas es la interacción máxima, que van a ser 100, el error que tiene que ser 1, o sea que sea prácticamente igual, o que la tolerancia sea 0.0001, que es prácticamente 0, que la tolerancia sea prácticamente igual. Continuando con la iteración, con el barrido progresivo, vamos a calcular los voltajes de cada nodo. Aquí se ve como por ejemplo con la fórmula B2 por A, por B1 por B del nodo, por I del nodo. Se hace lo mismo incluso con también continuamos con los monofásicos, que también son iguales, pero con monofásico. Y continuando con las corrientes, pues las corrientes pues
es conforme cada uno de sus datos. Por ejemplo, vemos aquí que son el PJ, por ejemplo, de ahí, que son el dato de el número del dato por cada una de las fases, como podemos determinar aquí, o en el caso de los monofásicos, que se ve así. Continuando, aquí vemos otro también monofásico, y vamos a empezar con, ahora sí, finalmente el barrio progresivo de la corriente. Aquí vemos la corriente, que es el de ya sea monofásico o trifásico, en este caso monofásico. Vemos en cada nodo, y ya para terminar, ya casi para cantar el último, el cálculo del error. El cálculo del error, pues es el voltaje calculado del nodo principal por B del siguiente nodo más B, no sé cuál B sea, es la impedancia por la corriente del nodo, y el error es el voltaje, bueno, el voltaje del primer nodo menos el voltaje del primer nodo calculado entre el voltaje del primer nodo, y la iteración, que es prácticamente para sumar uno para que alcance las iteraciones en el caso de que no se complete. Finalmente vamos a empezar para imprimir los datos. Vamos a ver. Bueno, finalmente aquí están los resultados. Podemos apreciarlos. Aquí el voltaje de cada nodo y el ángulo de cada nodo. Aquí vemos los resultados. Bien, nos damos cuenta que podríamos estar correctos debido a que cada uno va disminuyendo según sus datos. Aquí vemos como por ejemplo en los monofásicos que van disminuyendo de poco en poco. Bueno, podemos apreciar los resultados finales. Estos determinan, por ejemplo, el voltaje de cada nodo. Aquí cada línea vertical son las fases y cada línea horizontal son los nodos. Podemos determinar como por ejemplo aquí los nodos de cada fase. Por ejemplo, para determinar que el resultado está correcto, podemos ver que cada uno va reduciendo de poquito en poquito, se reduce de poco en poco hasta que llega a cierto punto menor. Por ejemplo, en las líneas monofásicas, que por ejemplo que nomás está 0 y 0. También vemos lo similar en el angular, que se va desfasando de poquito en poquito. Por ejemplo, en la monofásica, que su ángulo es de menos 120, está en adelanto. Vemos cómo empieza a desfasarse de manera negativa, se va empezando a desfasar más, mientras que el ángulo de 120, el que va, se empieza a adelantar, podría decirse. Y por nuestra parte es todo. Muchas gracias por el video y nos vemos.